yo no sé a veces por qué les da tanta ira cuando uno le lleva un libro con profecías de uno de los doctores de la iglesia o de una beata mística, profecías que la iglesia revisó, ¿no? Y la calificaron como doctora de la iglesia y les da una chiripiorca espantosa y unos ataques de rabia espantosos. Pues claro, están preprogramados con unas teologías que no son del Espíritu Santo, entonces empiezan el estilo colombiano, es decir, para vencer hay que calumniar al otro, atacar al otro, impugnarlo, lanzarle unos denuestos, todo eso. Ese es un estilo dialéctico muy feo, porque decía Ortega y Gasset que el que grita no tiene razón. Razonamiento. Si las profecías son de una doctora de la iglesia, fueron aprobadas por Juan Pablo, por Benedicto, por todo, reconocida la doctora, pues hay que leerlas, examinarlo todo y quedaros con lo bueno. Y si las profecías coinciden con lo que está pasando en el mundo de hoy, alerta, alerta, porque se están cumpliendo y se han cumplido de las profecías de Ana Catalina más del 60 o el 70%. Ahora le leo una sobre la iglesia que hay aquí. El 50% de la población más pobre, el 1% gana más, perdóname, 62 personas ganan más que 3.500 millones de personas. Pues Dios tiene que reaccionar, ¿no es cierto? Mientras 29.000 niños se mueren de hambre todos los días. Y Sudáfrica este año no tuvo cosechas y es uno de los grandes almacenes de África para comer. Se secó Sudáfrica. Colombia se está secando por todas partes, no nos queremos dar cuenta que el calentamiento, el sol, dice el libro del Apocalipsis, capítulo 16 del Apocalipsis, calores abrasadores, soles abrasadores, pero como no somos capaces de concordar la Biblia con los signos de los tiempos, vamos a escuchar al Señor, que nos va a decir, hipócritas, no saben discernir los signos de los tiempos. Es que a mí cuando me dicen escatológico, catastrófico, apocalíptico, digo, pues sí, Jesús también era eso, ¿no? Y San Pablo también era eso. San Pablo habla de sectas y doctrinas de demonios, y tenemos más de 10.000 sectas. Y tenemos doctrinas de demonios, tenemos el Reiki, el Feng Shui, el yoga y Harry Potter y el control mental. Y hay que hacer exorcismos en algunos conventos a los religiosos que se han involucrado en eso. La horrorosa crisis de la iglesia. El año anterior, Colombia, en el año pasado, perdió las empresas el 25% del patrimonio total. En Colombia el año pasado. Tuvieron que vender Isagen a una empresa muy sospechosa internacionalmente, ¿no? Y el gobierno encubrir como siempre con frases, con mentiritas, toda esa cosa terrible que hicieron, lo mismo que están haciendo con el proceso de paz, ¿no? Todas las semanas nos sacan una mentirita, una cartica y nos dicen algo y nos tienen hipnotizados. 25% Ecopetrol se está quebrando, el 25% del patrimonio de los colombianos, bueno, se perdió de las grandes empresas. Renace la xenofobia en Europa. En Francia a los judíos les ha tocado irse. Y Francia declaró emergencia económica. Venezuela también. Venezuela, económicamente, si yo lo miro, mi aspecto económico no tiene salida. Argentina tampoco tiene salida. Brasil hizo el default económico, ¡bum!, está desplomando completamente. Colombia, yo no le veo más de 6 u 8 meses. Bueno, es una vaina catastrófica. Pero no, eso siempre ha pasado. La gente es tan boba que como todavía se desayuna, le dice uno, y San Pedro dice en la carta, y los hombres dirán, eso siempre ha sucedido. Los bobos, porque la falta de análisis, de razonamiento, de mirar a su alrededor. Se va a reventar Ecuador con el petróleo, México, la violencia de México, inaudita, insólita. Bueno.
estuve mirando la lista de la mermelada que repartió el gobierno con el proceso de paz, pero bueno, no, hay ONG que son de los hermanos del presidente y otras de guerrilleros, otras, bueno, eso es larga y extendida lista de mermelada de toda la cosa con que se ha ido comprando a la gente. Salud en estado catastrófico y agónico, no solamente en Colombia, en Estados Unidos, en estado catastrófico y agónico. Ustedes, los que son beneficiarios de la salud, no hay necesidad de explicarles esto, ¿no? Cómo tuvieron que, la empresa más grande se quebró y cómo la fusionaron con otra. El Zika, el dengue y el chikungunya invadieron América Latina, además del crecimiento desmesurado del SIDA en toda América. Estados Unidos, el Departamento de Estado prohibió a las mujeres venir a América Latina por el Zika, el dengue y el chikungunya, sobre todo las que están embarazadas, porque los niños nacen mal y se nacen con deformidades. Zika, dengue y chikungunya. Hambre, peste y terremotos. A esta semana el Nevado del Ruiz hizo un pequeño terremoto, 3.5, y está conectado por debajo con el Cerro Bravo, que se llama el segundo volcán más grande del mundo, que está en Colombia, que está echando humo. Les cuento, el Cerro Bravo, y esta semana hizo un terremotico el Ruiz, que está por debajo con el Machín, que es el Cerro Bravo, conectado. Miren en lo que manejan ustedes en internet, la cosa. Iglesia. Los conventos se han convertido en pastizales de Asmodeo. Esto es la Virgen de la Salet. Las flores de la iglesia estarán corrompidas. Todos los días me dan un testimonio de un muchacho que tenía vocación y que llegó del tipo y lo tocaron y perdió la vocación y se escandalizó. De una chica monja que la asediaron y bueno, uno recibe todos los días testimonios. Si yo hablara aquí con nombres propios, usted no me creería. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Los conventos se convertirán en pastizales de Asmodeo. La Salet, no es Rafael Arango, y Juan Pablo II la llamó la reina de las profecías. 3 años sin agua en La Guajira. Y tapen, como decía el gran político Laureano Gómez, el papá de Álvaro Gómez. Y sin agua Sudáfrica. Y en este momento tenemos Bucaramanga estuve ahora en Bucaramanga a 32 grados y hay municipios de 40 y 45 en Colombia y la tierra se está resquebrajando, la productividad, es decir, me decían 2 agrónomos, uno es hermano mío, el otro es que va al grupo, y me decían vamos hacia la hambruna total, el hambre. Eso es el Apocalipsis, el caballo negro del Apocalipsis. Pero no concordamos los acontecimientos con el Apocalipsis, porque el Apocalipsis lo volvimos un pretérito, un pasado, y no es un pasado, es un presente. Puede que haya pasado ya una vez, pero lo que fue es figura de lo que va a ser, dice San Agustín. Eso se llama el tipo y el antitipo. Hay que estudiar bien la Biblia. Por ejemplo, lo del anticristo. Hay 2 imágenes del anticristo en la Biblia. La de la carta de San Juan, que dice que muchos anticristos han salido, sí, Napoleón, Hitler, todas estas sectas de aquí, Bogotá, de todo el mundo, muchos anticristos contra Cristo. Pero hay un único anticristo mundial, en 2 Tesalonicenses 2, que se llama diferente, se llama Anomos, el hombre sin ley. Que Jesucristo en Juan 5 le dice, vino el Hijo del Hombre y no le creyeron, vendrá otro, no dice otros, no otro, en su propio nombre y a ese le creerán. Y dice el Padre Gobi que es la bestia de Apocalipsis 13:1 y es la 4ª bestia de Daniel 7. De modo que si hay un anticristo que está relacionado con el gobierno mundial. Ahora les voy a leer la carta de Ahmadinejad cuando se presentó en Naciones Unidas sobre el anticristo. Ahmadinejad, cuando era el presidente de Persia, o sea, de Irán. Bueno, iglesia, convento y pastizales de Asmodeo. ¿No tienen la culpa? Sí tienen la culpa. Se seca el planeta, se inunda en otra parte,
se afecta la agricultura, se vaticina hambruna, colapso económico, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, Salvador, Grecia, Francia, Italia, están yéndose a pique, sin hablar de otros países del mundo. El decrecimiento, aumento de la violencia y terrorismo, que la Virgen había dicho se incrementará por 1000. ¿Por qué no leen las profecías? Léanlas, la Virgen se ha acertado en muchas. Hay muchas falsas, seguramente hay muchas profecías falsas, hay que discernir, pero ha acertado en muchas. Fuga hacia otras iglesias y creencias esotéricas. ¿Cuántos se fugan en América Latina al día? 300, 400, 500 personas se salen de la Iglesia Católica y eso nos inmuta, nos mueve. ¿Sí? ¿Sentimos algo sobre eso? No. ¿Salimos a evangelizar, a buscar las 95 perdidas que ya están? No hacemos nada. Fuera de criticar a los que denunciamos, eso sí lo hacemos. Bueno, aumento del ocultismo, crisis moral en los pastores, predican teologías humanas en vez de sana doctrina, predican a Congar, a Skilevik, a Hans King, a Ranner, una cantidad de teologías, pero no las que están en el catecismo. Eso lo puedo demostrar. Se habla más del más acá que del más allá. Eso lo dijo el Papa Benedicto en una entrevista. Hoy los pastores no quieren hablar de los novísimos, de las postrimerías. Y dijo Benedicto, cielo, infierno, purgatorio, muerte, anticristo. Benedicto lo dijo. No se quiere hablar de eso. Se quiere hablar de la prosperidad, de la solución de sus problemas económicos, pero no se habla de la conversión, ni de la salvación, ni del anticristo, ni del purgatorio. Además se niega, es peor todavía. El Papa Benedicto denunció eso. Se persigue a los de sana doctrina, a los que hablan de la gravedad del pecado, del infierno, de la condenación, del purgatorio. No se atiende a las ovejas, y no se sale en busca del 95%. Esto es tan largo, y todo está anunciado. Amós capítulo 3, no hace nada Dios sin anunciarlo a través de sus siervos los profetas. Por eso voy a publicar nuevamente a Santa Brígida, ¿no?, a Santa Hildegarda, a San Vicente Ferrer. Voy a publicar 15 profetas católicos santos y místicos. Si no les quieren creer, pues no le crean al Espíritu Santo, sigan creyendo en sus teologías humanas, no del Espíritu. Y eso ha llevado a la perdición y al engaño a mucha gente, porque termina en la herejía. Razón tenía Catalina Emery cuando dijo, veo a miles de sacerdotes excomulgados, y el que está en herejía está excomulgado, está fuera de la iglesia. Bueno, cada predicador se vuelve un mini Lutero. Ahora que le gusta tanto a Bergoglio lo de Lutero, un mini Lutero, es decir, interpreta la Biblia como quiere, ¿no? Y dice lo que quiere, y funda la iglesia que él quiere, ¿no? O sea, cada predicador católico, cuando antes había unidad, Juan Pablo II, viendo esa disolución de la iglesia, publicó el catecismo y dijo, es doctrina segura. Guarde el catecismo, que es doctrina segura, para que no lo confundan a usted. Vamos a hacer un paréntesis un instante.